Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 14. El tema de hoy es relájate y permite que Dios sea Dios. Joyce Meyer tuteó tiempo atrás, simplemente relájate y deja que Dios sea Dios. Es un gran consuelo saber que en última instancia quien tiene el control de todo lo que ocurre es un Dios amoroso. El obispo Sandy Millar suele decir lo siguiente ante determinadas tragedias o cuando las cosas salen terriblemente mal: el Señor reina. A lo largo de la Biblia se menciona muchas veces a Dios como el Señor soberano. Tanto Joyce Meyer como Sandy Millar están expresando de distinto modo su absoluta confianza en la soberanía de Dios. Si Dios es soberano y en última instancia tiene el control de todo, ¿significa que te exime de la responsabilidad por tus acciones? ¿Implica que no tienes libre albedrío? Como veremos en nuestro pasaje del Nuevo Testamento, la Biblia enseña ambas cosas: la máxima soberanía de Dios al mismo tiempo que la responsabilidad humana y el libre albedrío. Vamos a Salmos capítulo 9, versículos del 7 al 12. Abra su Biblia en Salmos 9. Vamos a leer en PDT, Palabra de Dios para Todos, desde el versículo 7. El Señor reinará para siempre y desde su reino traerá justicia al mundo. Él juzga al mundo con justicia, juzga a todos por igual. El Señor es el refugio del oprimido. Cuando más lo necesita, Dios es su fortaleza. Que los que conocen al Señor confíen en Él, porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Canten al Señor, el Rey que vive en Sión entre las naciones. Cuenten lo que ha hecho. Él, quien toma venganza por los asesinatos, nunca se olvida de los afligidos que piden justicia a gritos. Amén. Primer punto: confía con seguridad en el Señor soberano. Dios está y tiene el control último del universo. El Señor reina por siempre. Dios juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. Saber esto da un consuelo enorme. Puede que nunca sepamos en esta vida por qué Dios permite que ocurran las cosas horrendas. Confía en la soberanía de Dios y sigue creyendo que nunca te olvidará. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Entre tanto, sigue haciendo tres cosas. Primero, alaba, como dice el verso 11, canten salmos al Señor, el Rey de Sión. Segundo, proclama, como también dice el verso 11, proclamen sus proezas entre las naciones. Y tercero, ora. El verso 9 dice: el Señor es el refugio de los oprimidos, es su baluarte en los momentos de angustia. Él no pasa por alto el clamor de los afligidos. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por no ignorar mi clamor y por darme la posibilidad de confiar en ti. Gracias porque puedo relajarme y dejar que tú seas Dios. Gracias por tu soberanía, porque tú sabes cuán importantes son cada cosa y tú tienes el control de todo. Amén. Vamos ahora a Mateo capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 30. Busque ahí en su Biblia Mateo capítulo 11 desde el verso 16. Dice así: ¿con quién puedo comparar a la gente de esta generación? Son como los muchachos que se sientan en las plazas y un grupo le grita al otro: nosotros tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos una canción triste, pero ustedes no lloraron. ¿Por qué vino Juan sin comer ni beber vino como los demás, y la gente dice que un demonio tiene? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mire, es comelón, borracho y amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de los que la siguen. Jesús advierte a los que no creen. Luego Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no cambiaban su vida ni se apartaban del pecado. Decía: pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho entre Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida hace mucho tiempo. Se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Pero les digo que en el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes.
¿Y tú, Capernaum, de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no, bajarás hasta el infierno. Si los milagros que hice en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Pero les digo que el día del juicio Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes. Jesús le ofrece descanso a su pueblo. En esa ocasión Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has revelado a todos los que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha dado todo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera mostrárselo. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Segundo punto, acepta la invitación de caminar con Jesús. La enseñanza de Jesús es fascinante. En la primera sección del pasaje de hoy pareciera decir: no puedes vencer. Por un lado, Juan el Bautista era un asceta y lo acusaban de estar endemoniado. Por otro lado, Jesús asistía a fiestas con toda clase de gente y entablaba amistad con quienes eran considerados personajes de mala fama. Lo acusaban de ser glotón, borracho y amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Hagan lo que hicieras, puede que te malentiendan. No obstante, Jesús añade: pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados, dice el verso 19. Interpreto esto como una indicación de que todos podemos hacer lo que es correcto y no preocuparnos por lo que los demás pudieran llegar a pensar. Jesús denuncia a las ciudades que visitó y en las que obró milagros, donde la gente no se arrepintió ni creyó. Afirma que su pecado es peor que el de Sodoma. El pecado de incredulidad es quizá el más grave de todos. Jesús enseña de tal forma que resulta evidente que creía tanto en la predestinación, o sea, en lo que Dios ha determinado, todo lo que ocurrirá, como en el libre albedrío. Enseña una cosa junto a la otra. Es una paradoja. Las dos cosas, en apariencia contradictorias, son ciertas a la vez. No es 50% predestinación y 50% libre albedrío. Jesús dice que estamos 100% predestinados y tenemos 100% libre albedrío. Esto podría parecer imposible, pero Dios es capaz de trascender y aún así no distorsionar la libertad humana. En última instancia, vemos esto en la encarnación. Jesús es 100% Dios y 100% humano. Totalmente Dios y totalmente humano. En cuanto a la predestinación, en el verso 27 dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Es un misterio dilucidar por qué Dios decide revelarse a algunos y a otros no. Ciertamente, esto no se basa en la sabiduría ni en el aprendizaje. A veces los grandes intelectuales no pueden verlo. Dice en el verso 25: habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos. Y en ocasiones la gente de poca o ninguna educación, o quienes son muy jóvenes, como dice allí, niños, pareciera tener una comprensión muy profunda de Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Por otro lado, el libre albedrío. Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. La invitación de acudir a Jesús es para todos. Nadie está excluido. Todos somos invitados. Todos tenemos la posibilidad de aceptar la invitación de Jesús o rechazarla. Me resulta difícil esclarecer esta paradoja. No obstante, la siguiente ilustración me sirve de ayuda. Imagina un salón con un acceso en forma de arco. La parte exterior del arco tiene inscritas las palabras: vengan a mí todos, etcétera, etcétera. Es decir, todos son invitados al salón. Cuando entras allí, del lado interno del mismo arco está escrito: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo, como dice el verso 27. En otras palabras, el libre albedrío es una doctrina para todos. Nadie puede decir: no seré cristiano porque no he sido escogido. La invitación es para todos. Por otro lado, la predestinación es una doctrina de afirmación y seguridad para quienes son cristianos. Una vez que aceptaste la invitación
e ingresaste, puedes saber que Dios te ha escogido y por lo tanto estará siempre contigo. Me encantan las palabras de Jesús en el versículo 28. En un mundo lleno de tensiones, donde hay tantos que están cansados y agobiados, Jesús te promete descanso. Ofrece tomar tus cargas y reemplazarlas con las suyas. El yugo, un elemento que Jesús probablemente había fabricado en su carpintería, era un marco de madera que unía a dos animales, por lo general bueyes, por el cuello, permitiéndolos que ambos tiraran juntos de un arado o de un carro. La función del yugo era hacer que las cargas fueran más fáciles de llevar. Me encanta esta imagen de caminar al mismo paso con Jesús, el cual comparte nuestras cargas de manera que podemos soportar las pruebas, enfrentar las batallas y así van a resultar suaves y ligeras. Jesús no es un esclavista. Cuando sigues su plan para tu vida, llevas una carga que no es áspera, dura, ni punzante, ni opresiva, sino confortable, afable y agradable. Cuando haces lo que Jesús te pide, te da las fuerzas y la sabiduría para hacerlo. Y entonces llevas su carga con Él. Habrá desde luego muchos desafíos y dificultades, pero también alivio y ligereza. Jesús te dice, ¿estás cansado, desgastado, quemado con la religión? Ven a mí, ven conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tener un descanso verdadero. Camina y trabaja conmigo. Mírame para ver cómo hacerlo. Aprende los ritmos no forzosos de la gracia. No pondré sobre ti nada pesado ni desajustado. Mantente en mi compañía y aprenderás a vivir con libertad y alivio. Simplemente relájate y deja que Dios sea Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te agradezco por tu promesa de dar descanso a mi alma. Gracias porque hoy puedo acudir a ti. Diga conmigo, hoy entrego mis cargas y empiece a especificar cuáles son las cargas que tiene en este momento. Si son cargas emocionales, si son cargas financieras, espirituales, familiares o físicas. Dígale al Señor, te entrego mis cargas. Yo no puedo con esta carga, pero tú me has dicho que te las entregue. Hoy te la entrego y acepto tu enseñanza, acepto llevar tu yugo, porque es esa enseñanza tuya que es fácil, es ligera y es suave. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a leer Génesis capítulo 29. Ahora su Biblia en Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos en el capítulo 29 ya. Vamos a leerlo desde el versículo 1 y vamos a leer también el capítulo 30. Entonces, Génesis 29 y 30. Vamos a empezar desde el verso 1. Jacob y Raquel. Después, Jacob continuó su viaje y fue al país de la gente del oriente. Miró alrededor y vio una fuente en el campo. Había 3 rebaños de ovejas descansando al lado de la fuente, que era el lugar donde estas ovejas tomaban agua. Había una piedra grande cubriendo la boca de la fuente. Cuando tenían todas las ovejas reunidas, ahí los pastores quitaban la piedra y las ovejas podían tomar agua. Después volvían a colocar la piedra en su puesto cubriendo la boca de la fuente. Jacob les dijo, hermanos, ¿de dónde son ustedes? Ellos respondieron, somos de Gerán. Entonces Jacob les preguntó, ¿conocen a Labán el hijo de Nahor? Ellos respondieron, sí lo conocemos. Luego Jacob preguntó, ¿cómo está él? Ellos respondieron, está bien. Mira, esa es su hija Raquel, la que viene con esas ovejas que son de él. Después él dijo, miren, todavía es de día y falta mucho para que oscurezca. Aún no es hora de reunir los animales para pasar la noche. Denles a beber agua y llévenlos otra vez a pastar a los campos. Ellos dijeron, no podemos hacer eso hasta no reunir todos los rebaños. Solo entonces podemos quitar la piedra de la boca de la fuente y darles agua a las ovejas. Mientras Jacob seguía hablando con ellos, llegó Raquel con las ovejas de su papá, pues ella era la encargada de cuidarlas. Raquel era la hija de Labán, el hermano de Rebeca, la mamá de Jacob. Cuando Jacob vio a Raquel, fue y movió la piedra de la boca de la fuente y les dio agua a las ovejas. Luego le dio un beso a Raquel y se puso a llorar. Jacob le contó a Raquel que él era pariente del papá de ella y que era el hijo de Rebeca.
Entonces Raquel fue corriendo a la casa de su papá a avisarle. Cuando Labán escuchó la noticia sobre Jacob, el hijo de su hermana, corrió a conocerlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Después Jacob le contó a Labán todo lo que había pasado. Entonces Labán le dijo: en verdad eres de mi familia. Jacob se quedó en su casa por un mes. Labán engaña a Jacob. Un día Labán le dijo a Jacob: no está bien que sigas trabajando para mí sin recibir pago a cambio. Tú eres mi pariente, no mi esclavo. Dime cuánto debo pagarte. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea era de ojos tiernos, pero Raquel era linda y tenía un cuerpo hermoso. Jacob amaba a Raquel, así que dijo: trabajaré para ti durante 7 años, si dejas que me case con Raquel, tu hija menor. Labán dijo: es mejor que te cases con ella y no que ella se case con cualquier otro hombre, así que quédate conmigo. Entonces Jacob se quedó 7 años trabajando para Labán, pero ese tiempo se le pasó muy rápido debido al gran amor que sentía por Raquel. Después Jacob le dijo a Labán: dame mi mujer, se cumplió mi tiempo de trabajo para casarme con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y dio una fiesta de bodas. Pero por la noche Labán le llevó a su hija Lea y Jacob tuvo relaciones sexuales con ella. Labán le dio a su sierva Zilpá a su hija Lea para que la atendiera. A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que se había acostado con Lea y entonces le dijo a Labán: ¿por qué me hiciste esto? Trabajé muy duro para casarme con Raquel. ¿Por qué me engañaste? Labán respondió: en nuestro país no se permite que la hija menor se case antes que la hija mayor. Cumple con la semana de celebración de bodas y también te daré a Raquel para que te cases con ella si trabajas otros 7 años para mí. Jacob lo hizo, cumplió la semana de celebración de bodas y luego Labán le entregó a Raquel para que se casara con ella. Labán le dio a su sierva Bilhá a su hija Raquel para que la atendiera. Entonces Jacob tuvo relaciones sexuales también con Raquel. Él amó a Raquel más que a Lea y trabajó para Labán otros 7 años. Los hijos de Jacob. El Señor vio que Jacob no amaba a Lea, entonces hizo que ella pudiera tener hijos y Raquel no. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén. Le puso así porque pensó: el Señor se ha dado cuenta de mi humillación. Seguro que ahora mi esposo sí me va a querer. Después Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo. Entonces ella dijo: como el Señor oyó que mi esposo no me quiere, también me dio este hijo por esa razón, y lo llamó Simeón. Luego ella volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo. Entonces ella dijo: ahora con seguridad mi esposo va a estar cerca de mí, porque yo le he dado 3 hijos. Por esa razón lo llamó Leví. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo. Entonces ella dijo: esta vez voy a alabar al Señor, por lo cual lo llamó Judá. Después Lea dejó de tener hijos. Capítulo 30. Cuando Raquel vio que no le podía dar hijos a Jacob, le dieron celos de su hermana. Entonces le dijo a Jacob: si no me das hijos, me moriré. Jacob se enojó mucho con Raquel y le dijo: yo no soy Dios, Él es el que no te ha dejado tener hijos. Luego Raquel dijo: toma a mi sierva Bilhá, ten relaciones sexuales con ella y ella dará a luz a un hijo para mí. De esa manera podré tener hijos por medio de ella. Entonces Raquel le dio a su sierva Bilhá a Jacob. Jacob tuvo relaciones sexuales con ella. Bilhá quedó embarazada y dio a luz un hijo para Jacob. Raquel dijo: Dios ha escuchado mis oraciones y ha decidido darme un hijo. Por esa razón Raquel llamó a su hijo Dan. Bilhá, la sierva de Raquel, volvió a quedar embarazada y le dio a Jacob un segundo hijo. Raquel dijo: peleé duro para competir con mi hermana y yo gané. Entonces lo llamó Neftalí. Cuando Lea vio que ya no podía tener más hijos, tomó a su sierva Zilpá y se la dio a Jacob como otra esposa. Entonces Zilpá, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Lea dijo: tengo suerte, y por eso lo llamó Gad. La sierva de Lea, Zilpá, le dio a Jacob un segundo hijo. Lea dijo: estoy feliz, ahora las mujeres me llamarán feliz. Entonces lo llamó Aser. Durante la cosecha del trigo, Rubén se fue al campo y encontró unas plantas llamadas mandrágoras y se las llevó a su mamá Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Pero Lea le dijo: tú me quitaste a mi esposo, ¿ahora me quieres también quitar las mandrágoras de mi hijo?
Entonces Raquel dijo, si me dan las mandrágoras de tu hijo, podrás dormir con Jacob esta noche. Cuando Jacob regresó del campo esa tarde, Lea salió a encontrarse con él. Ella le dijo, esta noche tú tendrás relaciones sexuales conmigo. Pagué por ti con las mandrágoras de mi hijo. Entonces Jacob durmió esa noche con Lea. Dios escuchó las oraciones de Lea, quedó embarazada y dio a luz a su quinto hijo de Jacob. Lea dijo, Dios me ha premiado por haberle dado a mi sierva a mi esposo. Por esa razón lo llamó Isacar. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a su sexto hijo. Ella dijo, Dios me ha dado un gran regalo. Ahora con seguridad Jacob me va a querer por haberle dado 6 hijos. Entonces lo llamó Zabulón. Después Lea dio a luz una hija a la que llamó Dina. Dios se acordó de Raquel, escuchó sus plegarias y le permitió tener hijos. Raquel quedó embarazada y dio a luz a un hijo y después dijo, Dios me ha quitado mi vergüenza. A su hijo le puso de nombre José. Ella dijo, ojalá el Señor me deje tener otro hijo. Jacob engaña a Labán. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, déjame regresar a mi propio hogar, dame mis esposas y mis hijos y me iré, me los he ganado por trabajar para ti, tú sabes que he trabajado bien. Labán le dijo, si me permites decirlo, he concluido que el Señor me ha bendecido gracias a ti. Dime cuánto te debo pagar y eso te pagaré. Jacob respondió, tú sabes lo duro que he trabajado para ti y cómo he cuidado tus rebaños. Cuando yo llegué tú tenías muy poco, ahora tienes muchísimo más. Cada vez que yo hice algo para ti, el Señor te bendijo. Ahora es tiempo de que yo me preocupe por mí y por mi familia. Labán preguntó, ¿qué tengo que darte? Jacob respondió, no tienes que darme nada. Si haces esto para mí, yo volveré a alimentar y cuidar tus ovejas. Pero déjame caminar esta noche entre todos tus rebaños. Dame todas las ovejas machos y hembras que estén manchados o rayados, y los corderos negros. Ese será mi salario. Después podrás revisar si fui honesto contigo. Puedes ir a ver mis rebaños y si encuentras alguna oveja, macho o hembra que no esté manchada o algún cordero que no sea negro, sabrás que te lo robé. Labán respondió, acepto, que sea como tú dices. Pero ese día Labán escondió todas las cabras manchadas, machos y hembras, y a todos los corderos negros, y les dijo a sus hijos que los cuidaran. Después Labán se llevó esos animales a 3 días de distancia de Jacob. Jacob se quedó cuidando todos los otros animales que quedaban. Entonces Jacob cortó unas ramas frescas de álamo, almendro y castaño y las peló para que pudieran ver rayas blancas. Luego colocó las ramas que había pelado enfrente de los rebaños en el sitio donde iban a tomar agua. Las ovejas se apareaban cuando iban a tomar agua. Cuando las ovejas se apareaban enfrente de las ramas, tenían crías manchadas, rayadas o negras. Entonces Jacob las separó y las puso frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así Jacob fue formando su propio rebaño, separándolo del rebaño de Labán. Cada vez que los animales más fuertes del rebaño se apareaban, Jacob les ponía las ramas peladas enfrente de sus ojos para que las vieran cómo se apareaban. Pero Jacob no ponía las ramas enfrente de las ovejas más débiles. De esa manera, las ovejas fuertes eran las de Jacob y las débiles las de Labán. Así Jacob se volvió un hombre muy rico. Tenía muchos rebaños, esclavos, esclavas, camellos y burros. Amén. Tercer punto, observa cómo Dios realiza sus propósitos. Dios realiza sus propósitos pese a nuestra debilidad, vulnerabilidad y pecado. Jacob era un engañador. Cosechamos lo que sembramos. Sembró engaño y cosechó el engaño de Labán. Luego prosiguió el ciclo de engaño y ahí lo vimos en los capítulos 28 y en los capítulos 30. Es una historia extraordinaria de engaño y también de infidelidad y deslealtad. Pero de algún modo, en todo esto, Dios obró sus propósitos para los individuos implicados, para Israel, para el nacimiento de su hijo Jesús y para el futuro del pueblo de Dios. En el nacimiento de los hijos de Jacob se vio implicado gran parte del pecado y la decepción de la humanidad. Sin embargo, en todo Dios lleva a cabo sus propósitos para las 12 tribus. La oración de Raquel halló finalmente respuesta con el nacimiento de José. Igual que Dios tuvo el control de sus vidas, puedes confiar en que en última instancia Él también tiene el control de la tuya y que dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, como lo dice Romanos 8:28.
Así que relájate y deja que Dios sea Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por utilizar incluso a la gente débil, vulnerable y pecadora. Quiero darte gracias por usarme a mí. Gracias porque aunque me amas tal como soy, me amas tanto que no me dejas tal como soy. Ayúdame a no conformarme con la mediocridad. Ayúdame a hacerme responsable de mi vida y al mismo tiempo confiar en tu soberanía. La pastora Pipa añade, Génesis 29 y 30. Disfruto estos capítulos de Génesis. La historia es mucho mejor que mirar una telenovela. ¿Qué harán a continuación? Es interesante que Sara, Rebeca y Raquel tuvieran dificultades para concebir. No es un problema nuevo, pero cada uno de los hijos finalmente nacieron fue de gran importancia en el plan de Dios para el pueblo de Israel. ¿Esperaba Dios el momento justo o si de cierto modo preparaba a los padres? Parece que la mayoría de los hijos de Jacob nacieron como resultado de la rivalidad y los celos entre hermanos. Pero Dios no se dio por vencido. Aún así, se las arregló para llevar a cabo sus planes. Amén. Qué bendición toda esta lectura de la Biblia. Y recordemos, relájate y permite que Dios sea Dios. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.